Cuando hablamos de autoritarismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el autoritarismo políticamente hablando? ¿Qué es un gobierno autoritario? ¿Por qué se dan gobiernos autoritarios tanto en la izquierda como en la derecha? ¿Por qué parecieran estar en boga los líderes autoritarios en el planeta? Ese es nuestro foro en el día de hoy. Vamos a París. Allí están nuestros dos foristas. En primer lugar, siempre es un honor inmenso poder contar con Elizabeth Burgos en el programa. Elizabeth, muy buenos días, muy buenas tardes al otro lado del océano. Buenas tardes, César Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contento de estar de nuevo contigo. Y le doy la bienvenida de nuevo en el programa al doctor Pedro José García Sánchez, sociólogo, profesor en la Universidad París-Nanterre. Pedro José, muy buenos días, igual muy buenas tardes allá. Muchas gracias, César Miguel, por tu invitación y por esta conversación muy especial contigo y con Elizabeth Burgos. ¿Qué es en política autoritarismo, Elizabeth? Bueno, hay muchas definiciones de autoritarismo, sobre todo en los últimos tiempos. Yo diría que el autoritarismo es el comienzo del totalitarismo, y eso no es nada nuevo. No sé por qué hoy descubren que es nuevo. Lo que pasa es que lo ven nuevo porque después de la Segunda Guerra Mundial está llegando a Europa y a Estados Unidos. Porque lo que sucede en el resto del mundo casi nunca se sabe o no se toma en cuenta como algo que tiene que ver con esta parte del mundo que llaman desarrollada, ¿no? O primer mundo. Por ejemplo, en esta nueva fase de lo que llaman autoritarismo los politólogos, que yo llamo totalitarismo porque hay que pensar en los periodos. Es decir, se hablaba, por ejemplo, de Chávez, de que no era una dictadura y se discutió durante años, porque entonces con Maduro se hicieron cosas que Chávez no había hecho, que Chávez hubiera hecho de todas maneras si se hubiera quedado vivo, porque eso son dinámicas, y las dinámicas de poder no son definitivas desde el comienzo. Hay que comenzar manipulando a la gente, buscando su mercancía, una mercancía, yo diría, de elección, ¿no? Porque ahora no se puede, por ejemplo, como Cuba, fusilar gente para poner miedo, aterrorizar a la gente y se quedaran callados y aplaudieran a Fidel Castro. Eso ya no se puede hacer. Esa es la evolución que hemos tenido con la influencia del régimen que se pactó a partir de la Segunda Guerra Mundial, que fue bueno, una especie de socialismo democrático, es decir, la socialdemocrática o el socialcristianismo. Eso que en Venezuela se llama lo que fue el pacto de punto fijo, comienza después de la Segunda Guerra Mundial, ese pacto entre esos dos socialismos democráticos, la socialdemocracia y la democracia socialista, ¿no? ¿Y qué pasa? Para mí, como historiadora y como latinoamericana, yo veo esta nueva fase de totalitarismo que comenzó en la Sierra Maestra en Cuba, y no después de la llegada a La Habana, y porque los americanos se portaron mal y Fidel Castro estuvo obligado de hacer alianza con la Unión Soviética. La pena de muerte fue instaurada desde la Sierra Maestra. Los servicios de inteligencia de control fueron instaurados en la Sierra Maestra con el antiguo Partido Comunista Cubano, que hizo una alianza secreta con el 26 de julio de Fidel Castro y que nunca se reveló. Había una parte de ese Partido Comunista Cubano que no se llamaba comunista precisamente porque el anticomunismo en Cuba era muy fuerte, no por influencia americana, sino porque los cubanos los consideraban como traidores, puesto que en el momento de la dictadura de Machado, el Partido Comunista hizo alianza con Machado para que le dieran la legalidad al partido. Entonces ahí se rompió una huelga que había, toda una revolución. Bueno, entonces llega Fidel Castro al poder con su uniforme de caballero medieval, que fascinó a todo el occidente, sobre todo a los Estados Unidos. Se convirtió en un objeto mediático y comienza a ir eso de
lo mediático, lo de seducir a la gente que no se daba cuenta del tipo de gobierno que se estaba instaurando. Y hubo una oposición muy fuerte en Cuba contra el castrismo, incluso una oposición armada, pero todo el mundo la ignoró. Y a partir de ahí, esa influencia del castrismo sigue. Hoy la estamos viendo aquí, en Francia, a través del chavismo. Porque Chávez con sus petrodólares logró conquistar, ya eso es el modelo venezolano, que todo se arregla con dinero y con dólares, dando ayuda a una cantidad de grupos políticos que se han formado con ese modelo. Yeah. El de Cuba primero fue armado la guerra de guerrillas, porque en esa época era la Guerra Fría, sí, comandaba ese tipo de técnica, pero al caer la Unión Soviética ya se dieron cuenta y Fidel Castro dijo, Occidente quiere democracia, vamos a darle la democracia. Entonces hicieron una democracia con una máscara de democracia, un totalitarismo con máscara de democracia, que lo estamos viendo en Venezuela hoy con las cárceles, las prisiones, las torturas a niños, y como estamos viendo en las cárceles que se están descubriendo en Siria, donde hay incluso sectores, sí, en donde le deformaban la cara a la gente con ácido. Es decir, el horror, sí. Sí. Déjame preguntarle a Pedro José, Elizabeth. Me gustaría, Pedro José, tu visión de los autoritarismos o totalitarismos, para aceptar la precisión que nos da Elizabeth Burgos, en la actualidad. Sí, César Miguel, mira, hace poco publicaron en español, en forma de un libro, un ensayo de Hannah Arendt que se llama ¿Qué es la autoridad? Ese ensayo fue publicado originalmente en una obra en inglés y en francés que se llama Crisis de la cultura. Ese ensayo es fundamental. Y es fundamental porque parte de esa cuestión básica, ¿ok? Que cuando se habla de autoritarismo no es sino una derivación y una deformación de la autoridad. Y como tú sabes que, bueno, en cualquier sociedad, tener autoridad es algo que es necesario siempre entre un profesor y su alumno, entre un papá y un hijo. O sea, esa relación es fundamental porque, bueno, es la que permite establecer jerarquía, tener respeto, y hacer que las cosas se organicen con un debido orden. ¿Qué ha pasado en contextos como el venezolano? Que la derivación hacia el autoritario siempre se ha hecho a partir de una especie de ambigüedad fundamental, ¿ok? Entonces, el tener autoridad se entiende como uso de la fuerza, sea cual sea el tipo de fuerza, ¿ok? Entonces, esa ambigüedad fundamental, Hannah Arendt la precisa de una manera absolutamente fundamental en este ensayo, cuando hace la distinción entre dictadura, tiranía y totalitarismo. Estamos en un régimen autoritario cuando algunas libertades, ¿ok?, entre ellas la política, son filtradas, son controladas. Pasamos al nivel de dictadura y de tiranía cuando esas libertades son completamente anuladas. ¿De acuerdo? Llegamos al nivel totalitario cuando nos damos cuenta que esos regímenes no solo han hecho lo necesario para coartar todas las formas de libertades, sino que además tratan de hacer que la gente y las instituciones no tengan la más mínima espontaneidad en el hacer y en el quehacer diario. Te doy un ejemplo. Acuérdate cuando María Corina estaba en la campaña antes del 28 de julio y que recorría Venezuela en auto, en carro, en camioneta, y que llegaba a esos parajes, a esas ciudades del interior, en donde la acogían gente de una manera muy espontánea, brindándole una empanada o aceptándola para que ella comiera o que se albergara en algún sitio. ¿Qué hizo el gobierno con la mayoría de esos comercios? Hizo lo necesario para cerrarlos,
para aniquilarlos, para exterminarlos, y hacerles entender que cualquier gesto espontáneo de un comerciante, que es que alguien que venga a comprar, tú le vendas, ¿ok? No lo siga haciendo, porque el miedo se establece como criterio de regulación de toda forma de relación social. De allí la importancia de lo que María Corina, junto con Edmundo y todo el movimiento democrático venezolano, en este momento está haciendo, y esa frase: el miedo, llega el momento en que el miedo tenga miedo, porque cuando el miedo tiene miedo, entonces podemos hacer lo necesario para que justamente la espontaneidad vuelva en nuestras maneras de actuar, ¿ok? Y la espontaneidad vuelve en nuestra manera de actuar muchas veces cuando simplemente no podemos hacer otra cosa, ¿ok? Entonces, eso me parece fundamental, esas distinciones conceptuales que nos alejan, César Miguel, de esa palabrería comunicativa en la que muchos encuestadores y politólogos nos meten, que si índices de autoritarismo, o sea, esas son cosas en las que nos ha ido alejando del verdadero análisis de lo que la cuestión autoritaria y su devenir totalitario, como lo señaló Elizabeth, plantea hoy día. Muy bien, hablaba el doctor Pedro José. Elizabeth, mencionaste que después de la Guerra Mundial se imponen las formas, los criterios de gobernanza de la socialdemocracia, del socialcristianismo, por ejemplo, ¿verdad? Alemania es un magnífico ejemplo. En Venezuela también tuvimos el Pacto de Punto Fijo, que ya lo citaste. Estos sistemas de gobierno empiezan a debilitarse, empiezan a hacer aguas con el paso de las décadas, y surgen estos modelos autoritarios, totalitarios, independientes, de izquierda o de derecha, da lo mismo. ¿Cómo puede ser el proceso para regresar a las formas democráticas, esas que permiten la espontaneidad, como acaba de decir Pedro José, que nos acaba de poner el ejemplo del miedo? Me gustaría oírte. Hay un problema muy grave de las democracias, que hay como una especie de ingenuidad en relación a esos sectores de autoritarismo, totalitarismo que están surgiendo. Hay algo, y es una gran trampa, porque es cierto que si la democracia lucha contra ellos con las mismas armas de ellos, ya se convierte en algo que ya no es democracia. Pero hay un problema real en ese sentido. Esa especie de ingenuidad comienza después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cuando se decide que ya no hay más guerra, que no se deben hacer más guerras, y que sucede ese milagro increíble que es la amistad franco-alemana. Dos países que se habían hecho la guerra durante siglos y que habían sido el motivo de las dos guerras mundiales que acababan de suceder. Y se pensó que esa especie de ser bueno iba a cundir en el mundo entero. Y resulta que el resto del mundo no había pasado por esos mismos siglos de guerra, de matazones terribles. En Francia, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial había 20.000 muertos diarios. Entonces, hay un desfase de evolución psicológica y mental de esos dos mundos. El mundo que fue colonial, se convierte en política de derechos humanos. Los derechos humanos se convierten en una política. Los que fueron colonizados vienen con una actitud de venganza, de resentimiento y de querer volver a instaurar los imperios que tuvieron antes, a los cuales pertenecían antes. Entonces tenemos a Turquía, que quiere de nuevo restaurar el imperio otomano. Irán quiere de nuevo instaurar el imperio persa. Putin, que ha sido el mayor imperio, ha sido el ruso, que además tomó una forma imperial
con el comunismo, porque todo el mundo cree que el comunismo fue una cosa aparte. El comunismo es un capítulo más del imperialismo ruso y lo estamos viendo hoy. Entonces, las democracias que sean europeos, bueno, la primera democracia en Occidente, en donde hubo un derrocamiento de la socialdemocracia, fue en Venezuela. Eso no lo olvidemos. Ujú. Lo que estamos viendo hoy en Francia me recuerda todo lo que fue Venezuela a partir de del comienzo de los años 90, el final de los 80. Es decir, ¿Por qué, la Elizabeth? antidemocracia, la antipolítica, el surgimiento del populismo de izquierda y derecha, y no solamente de izquierda y derecha, porque aquí estamos viendo en Francia que los dos extremos de izquierda y derecha están haciendo alianza. Sí, Esa alianza pardo-roja se está dando en Francia ya. Entonces, el reto que tiene la democracia hoy es tremendo, es tremendo. Por ejemplo, ese comienzo en Venezuela del derrocamiento de la socialdemocracia, el fenómeno que estamos viendo hoy con el liderazgo de María Corina y el hecho de que ella se haya podido probar que las elecciones en Venezuela eran esa máscara que se le ha impuesto a la democracia, que en realidad es un totalitarismo, es una democracia, es la máscara del totalitarismo, la democracia venezolana y la cubana y la nicaragüense y la boliviana. Es decir, que a la gente se le olvida que existe Bolivia en ese sentido, con problemas de tipo racial además. Bueno, en Venezuela por primera vez está dando un discurso que podría ser el futuro de lo que sería el despertar de la próxima democracia. Cuando María Corina habla de principios, no está hablando de dar nada, de hacer populismo, para nada. Es un líder popular que no es populista, eso es nuevo en la política. Y habla de principios, de trabajar, de que la gente tenga derecho a comprar y a trabajar y a hacerse su riqueza si quiere ser rico. Es decir, son valores humanos simples que habían desaparecido. Mm. Entonces, yo veo a Venezuela como una especie de cosa, como decía el historiador Pierre Chaunu, la excepcional Venezuela desde el siglo XVII la considero excepcional. Es como una especie de laboratorio de la modernidad Venezuela. Y como dice María Corina, tenemos el privilegio de comenzar de cero a reconstruir esa democracia, ese país y esa forma de libertad de la que habló Pedro hace un momento, porque se necesita una autoridad, por supuesto, para que una sociedad funcione. Ya. El tiempo lamentablemente se nos ha terminado. La conversación es interesantísima, provoca continuarla ad infinitum, pero hay que concluir. Pedro, te voy a dejar brevemente la palabra de cierre, por favor. Mira, me gustaría vincularlo a lo que acaba de decir Elizabeth, fíjate, con María Corina, con Edmundo, con la gesta democrática y libertadora, hay que decirlo con las palabras que son, ¿ok? Con la gesta libertadora que están dando en este momento, es el retorno de la civilidad, es el retorno de la civilización, y es el retorno de que lo necesario para que los venezolanos demos un ejemplo de cómo conversando se obtienen las cosas, de cómo conversar y debatir de una manera con ánimo, con guáramo, no quiere decir pelear. Y esa confusión entre pelea y debate es algo que el chavismo lo ha sembrado y lo ha regado hasta el infinito. Entonces, recuperar hoy día la civilidad, recuperar la democracia, pasa por el que los venezolanos comencemos a reconocer otra vez que para discutir no es solamente que tú digas A y el otro diga B. No, con eso no basta. ¿Ok? Entre A y B hay matices. Y esos matices van a ser fundamentales para que nosotros podamos reencontrarnos con aquellos que nos piensan como nosotros, pero con quienes tenemos que hacer lo necesario para refundar nuestra república. Muchísimas gracias al doctor Pedro José García Sánchez, sociólogo,
profesor en la Universidad París-Nanterre. Pedro, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, César Miguel. Y, por supuesto, a la destacada historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. Elizabeth, inmensamente agradecido en el día de hoy. Yo también muy agradecida por la invitación. Gracias. Ambos conversaron desde París. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión.